Hola jóvenes, aquí nuevamente con un video ahora del tema divergencia y rotacional para la materia de cálculo vectorial o cálculo superior. Bueno, aquí un pequeño recordatorio o definición de lo que es la divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial es el campo escalar que se define como el producto punto del operador nabla por ese campo vectorial. En realidad estos dos, recuerden que el producto punto está definido para vectores. Entonces aquí un pequeño énfasis también, porque muchas veces el estudiante se confunde. La divergencia no es el gradiente de un campo vectorial. La divergencia, esto no es igual. Entonces hago esta mención porque muchas veces el estudiante confunde. Entonces, bueno, para funciones de R2 en R2, lo que yo tengo es el producto punto de estos dos vectores que se reduce a esta suma de derivadas parciales, pero observen que por eso se le dice que es un campo escalar. Y luego para funciones de R3 sería lo mismo de R3 en R3, pero eso se puede generalizar para funciones de Rn en Rn, que quedaría representada por esta sumatoria de derivadas parciales. En este caso, bueno, ¿verdad? Es importante que observen estos detalles, que la divergencia se puede definir o se puede extender a funciones de Rn en Rn. En el caso del rotacional, ¿verdad? En el caso del rotacional no se puede extender a funciones de Rn y lo hacemos solo para funciones que van de R3 en R3, ya que son se aplica mucho para, en ese caso, fenómenos en física, entonces que tienen características de funciones tridimensionales o campos vectoriales de funciones que van de R3 en R3. Entonces, el rotacional de un campo vectorial es el producto cruz y el producto cruz de dos vectores se define como el determinante de estas expresiones que se pueden ver de esta manera. Entonces, aquí si recordarán cómo se calcula este determinante, es algo que se vio en álgebra lineal de cómo se calcula este determinante, se podría hacer de varias maneras. Aquí lo que hace muchas veces es utilizar menores y cofactores y tomando este renglón que sería I y luego acá sería menos J y luego sería más K y entonces por los menores que quedan. Entonces, bueno, esta simplemente expresión se puede ver de esta otra manera. Lo único que se hace es multiplicar menos por menos es más y lo que hace es cambiarle de signos para que aquí sea todo positivo, pero en realidad lo que hizo en realidad es exactamente lo mismo. Ahora, veamos el ejemplo. El ejercicio nos pide calcular la divergencia y el rotacional del campo vectorial f y en el caso de que el producto cruz sea igual a cero, entonces nos piden también calcular la función potencial de f tal que f sea igual al gradiente de esa función potencial. Entonces, ¿verdad? La función que me dan es esta que está aquí y se puede representar de estas dos maneras. Aquí pongo esta como notación porque muchas veces pueden darlo de esta o de esta manera. Ve al estudiante que es un vector donde cada componente del vector son funciones que están en R3 y por eso es que decimos que va de R3 en R3. Entonces, bueno, si lo dan de esta o de otra manera, simplemente es exactamente lo mismo. Entonces, para que el estudiante no se confunda. Nos piden la divergencia, quedamos que la divergencia era el producto punto del operador nabla por esta función vectorial. Entonces simplemente es la derivada parcial de esta función con respecto de x más la derivada parcial de esta función que sería f2 con respecto de y más la derivada de f3 con respecto de z, lo que tengo es que es 2 más 2 más 2, en este caso es 6, entonces la divergencia de este campo vectorial es 6. Bueno, es algo muy fácil en ese sentido. Ahora el rotacional debo de calcular el producto cruz de estos dos vectores, que en este caso f es un vector con componentes, que sus componentes son funciones que están en R3. Entonces simplemente reescribo otra vez, yo voy a utilizar esta función o esta forma para calcular el producto cruz, ¿verdad? Pero puede hacerlo de la otra manera y llegará exactamente a lo mismo. Entonces aquí, si se fijan, la derivada parcial de f3 con respecto en este caso de y, entonces esto es 0 y aquí con respecto de y me queda x y la derivada parcial de f2 con respecto de z, este se hace 0 y me queda x, entonces x menos x se hace 0 y pasará lo mismo en este caso con esos otros dos. Entonces aquí recomiendo un poco que el estudiante detenga el video para que ver que efectivamente se cumplen estos cálculos y corrobore que efectivamente estos cálculos son correctos. Entonces el producto cruz, esto es 0, es el vector de 0, sería 0,0,0 y entonces si pasaba esto nos pedían calcular en este caso la función potencial. Entonces aquí como un recordatorio o estas definiciones, cuando un campo vectorial en R3 tiene esta propiedad de que el producto cruz sea igual a 0, a eso se le llama que ese campo vectorial es irrotacional, pero sí, solo si es un campo gradiente para alguna función f
y esta función f es la que nosotros nos están pidiendo. En este caso es decir que existe una función. En este caso esto es sí, solo si tengo ese campo vectorial es igual al gradiente de esa función potencial. En este caso la función, a esta función f que tengo aquí es a la que nosotros le llamamos función potencial o se le llama potencial de ese campo vectorial. Bueno, veamos. Eso es muy importante, son conceptos importantes que el estudiante debe de analizar con más cuidados porque la divergencia de un campo vectorial son varios conceptos que de una u otra manera involucra este, este concepto de que los campos vectoriales sean irrotacionales. Entonces, bueno, ¿qué nos daban? Nos daban en este caso esta función y nosotros teníamos que f, esto lo voy a escribir de manera simbólica, aquí tengo esta f, que es esto que yo tengo aquí, y este gradiente de esta función desconocida queda representado de esta manera. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Me lleva a tres ecuaciones. Si se fijan, esto lo igualo con esto, es mi ecuación 1, esto con esta expresión es mi ecuación 2 y esto con esta expresión, entonces tengo mi ecuación 3. Voy a utilizar 1 y así lo voy a hacer de manera recurrente, o en este caso voy a ir incrementando, primero voy a utilizar esta, luego esta ecuación y al final esta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Al utilizar esta ecuación 1, lo que yo tengo es que si yo quisiera quitarme esta derivada parcial, lo que tengo que hacer es integrar con respecto de x en ambos lados y lo que voy a obtener aquí es f de x, y, z igual a la integral de esta expresión. Como está en términos de x, entonces esto será x al cuadrado y aquí esto se hace constante, entonces me queda más x y z, pero ojo aquí, de vital importancia que esta es una función constante que está en términos de y y z. ¿Por qué en términos de y y z? Porque yo integré con respecto de x, pero esta función está en términos de x, y y z. Entonces, las variables sobre las que no integré, esta será la función constante, en este caso g en términos de y y z. Y entonces, ¿verdad? Esta función será desconocida. Ahora, para determinar esta función desconocida, voy a utilizar esta ecuación. Prácticamente, si nosotros analizamos, ya tengo mi función que es igual a esto que está acá. Entonces, aquí la reescribo, pero tiene esta forma desconocida. Entonces, esta nueva función la voy a derivar con respecto de y voy a utilizar la ecuación 2, o vamos a decir que eso derivada la igualo a este resultado, y entonces es lo que nosotros derivamos esto con respecto de y entonces aquí esto se hace 0, y aquí me queda xz, y aquí queda de manera indicada esta derivada parcial de g con respecto de porque no conozco esta función. Entonces, esto sí lo conozco de esta expresión, entonces este lo sustituyo y entonces lo que tengo es 2y más xz igual a xz más esta derivada parcial. Puedo ver en esta igualdad que estos términos son iguales, entonces podría en este caso eliminarlos y me queda esta expresión. Ahora, vuelvo a hacer lo mismo para obtener esta g, pero esta g ya es una función en términos de y y z. Entonces integro con respecto de y en ambos lados de esta igualdad y lo que voy a obtener aquí es y cuadrada, pero será más g, pero ahora, ¿cuál fue la variable que no utilicé? En este caso es z, entonces voy a tener una función g en términos de z y mi nueva función es f de x, y, z, x cuadrada, simplemente sustituyo esto en esta expresión, entonces me queda más y cuadrada más x y z más esta función desconocida. Ahora voy a utilizar la ecuación 3 para determinar esta g. Entonces mi nueva función, ahora voy a derivar esta nueva función con respecto de z y voy a utilizar la ecuación 3 para encontrar esta g de z. Entonces tenemos derivada esta función, lo derivo con respecto de z, entonces me queda xy más g' de z, y entonces esto si lo conozco, lo sustituyo y entonces tengo 2z más xy, vuelvo a ver que esta expresión se puede eliminar y entonces me va a quedar esta expresión. Para quitarme este diferencial, observen que ya no es derivada parcial porque esta está en términos de una sola variable. Entonces integro con respecto de z, me queda gz y acá me queda z cuadrada, pero ahora sí más una constante c. Ya no es una función en términos de otras variables porque aquí estoy hablando de una sola variable. Entonces mi función me quedó esta expresión más una constante. Entonces, si yo observo, ¿verdad? Y calculo en este caso el gradiente de esta función, voy a obtener el campo vectorial con el que inicié o el que me habían dado. Entonces, por lo tanto, f es una función potencial para en este caso
para F. Entonces, bueno, aquí es potencial para F, entonces si se fijan, eso sería todo. Aquí les dejo algunos, en este caso, ejercicios para que el estudiante pueda practicar. La idea es hacer exactamente lo mismo, pero la función vectorial son diferentes. Entonces, bueno, de momento sería todo.